Cuando la política exterior se convierte en política interna, la española lleva tiempo funcionando como si siempre estuviéramos en campaña, siempre. Cada decisión se interpreta como una jugada electoral. Cada conflicto internacional se convierte en un debate interno. Pero la política real suele ser más lenta y más compleja que el ruido ese mediático que se crea. Mientras el debate público se llena de titulares dramáticos, las decisiones importantes se toman en espacios mucho menos visibles, negociaciones, equilibrios internacionales y cálculos electorales. Y quizás esa sea la clave para entender la política actual. No todo lo que hace ruido es importante, y no todo lo importante. En la política española están pasando muchas cosas, y todas al mismo tiempo. No tenemos movimiento de poder entenderlo todo. La tensión internacional, debates históricos que vuelven a aparecer y una sensación cada vez más clara de que vivimos en campaña electoral permanente. Pero cuando uno mira con calma el panorama, hay una pregunta que nos hacemos y que es importante. ¿Qué está pasando realmente en la política española y qué parte del ruido es simplemente ruido mediático? En el episodio de hoy vamos a separar tres cosas. Las historias políticas que de verdad están marcando el debate, lo que algunos medios están exagerando, y las preguntas que realmente deberíamos hacernos para entender lo que viene. Una de las historias más importantes de estos días es cómo la política internacional está entrando directamente en la política española. El gobierno ha adoptado una posición crítica frente a la guerra con Irán y frente a la estrategia de Estados Unidos. Esto ha provocado un choque político interno bastante fuerte. La oposición dice que el gobierno está aislando a España de los aliados que tenemos. El gobierno responde que está defendiendo una posición de paz. Pero aquí lo importante no es solo el conflicto internacional. Lo importante es que la política exterior se está utilizando como herramienta en el debate interno. Y esto ya ha pasado antes. Por ejemplo, en 2003, en la guerra de Irak, aquel conflicto acabó influyendo muchísimo en la política española. La pregunta ahora es si estamos entrando en algo parecido. La segunda historia que domina el debate es la sensación de que la política española vive en campaña electoral constante. Cada discurso parece pensado para movilizar votantes. Cada gesto se interpreta como una jugada electoral. Esto suele ocurrir sobre todo cuando se juntan tres factores. Primero, polarización política. Segundo, varios procesos electorales en marcha. Y tercero, partidos que ya empiezan a posicionarse para el siguiente ciclo político. Cuando ocurre esto, la política cambia de tono. Se habla menos de acuerdos y más de confrontación. Pero no significa necesariamente que haya elecciones generales cerca, pero sí significa que los partidos ya están pensando en ellas. Un tercer elemento que ha reaparecido estos días es la batalla por el relato histórico. Debates sobre acontecimientos como el 11M vuelven a aparecer en el discurso político. Y esto ocurre porque los partidos utilizan el pasado para explicar el presente. La izquierda recuerda decisiones del pasado para criticar a la derecha. La derecha hace lo mismo con las decisiones actuales del gobierno. En política esto es muy común. El pasado se convierte en una herramienta para construir el relato político actual. Ahora bien, hay algo que conviene aclarar. No todo lo que aparece en los titulares es tan dramático como parece. Por ejemplo, algunos medios hablan de crisis diplomática muy grave o grave entre España y Estados Unidos. La realidad es más matizada. Las tensiones entre aliados ocurren con bastante frecuencia. España sigue dentro de la OTAN, sigue dentro de la Unión Europea. Por tanto, es un conflicto político relevante, pero no es una ruptura histórica. También ocurre con los rumores de elecciones anticipadas, que es un tema que aparece constante en el debate mediático, pero de momento no hay señales claras de que vaya a ocurrir. Lo que realmente importa. Si dejamos a un lado el ruido mediático, hay tres cuestiones que sí pueden marcar la política española en los próximos meses. Primero, el papel internacional de España. Segundo, el nivel de polarización política. Y tercero, el calendario electoral que se acerca poco a poco. Cuando se combinan estas tres cosas,
la política suele entrar en una fase mucho más intensa. Hay algunas preguntas que vale la pena plantearse y son preguntas para reflexionar. ¿La política exterior se está utilizando como herramienta electoral? ¿Estamos entrando en una política cada vez más polarizada? ¿O estamos viendo simplemente el inicio de un nuevo ciclo electoral? Responder a estas preguntas es clave para entender lo que puede pasar en los próximos meses.